pero primero te hará pasar y conocerle a Dios. Te hará pasar por el desierto. Hay que derramar lágrimas. Y nuestras lágrimas dicen que vamos a llegar al cielo, y cuando estemos en el cielo, Apocalipsis dice que llegará el Señor y enjugará toda lágrima de los rostros de ellos. ¿Cuánto han derramado lágrimas? Yo derramé lágrimas por mis hijos, pero tuve que pagar porque a mi papá no hizo derramar lágrimas. Hoy día, por la misericordia de Dios, mis 4 hijos sirven al Señor. Uno de ellos es oficial de mi iglesia y el otro, mi hija mayor, como les decía, es la esposa del jefe de los jóvenes. Entonces, misericordia de Dios. Pero tuvimos que en algún momento derramar lágrimas para que Dios tuviera misericordia. Y hemos visto que la bendición siempre está en traer a colación la palabra de Dios. Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le dice: mientras yo voy, ocúpate en la lectura. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. Pero ¿con qué tipo de sabiduría? La que dice Santiago, esa que viene del cielo. Porque la sabiduría de aquí abajo, dice Santiago, es animal, es diabólica. Pero la sabiduría que viene del cielo, esa es la verdadera sabiduría. Entonces, que salga por esta puerta esta noche como un sabio del cielo. Un hombre que de verdad entiende que Dios nos ha puesto en esta tierra para cuidar nuestra familia, para cuidar nuestro matrimonio. Afuera tal vez permitirán que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero a ti te toca cuidar tu familia. A ti te toca orar por ellos, ponerlos bajo cobertura espiritual. Y para eso tenemos que leer las Escrituras. Siempre orando porque el Evangelio es de bendición. Y finalmente termina la tercera forma para enfrentar la filosofía y la hueca sutileza. Vamos a leer ahora el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, la idea es la siguiente: ¿cómo se enfrentan las filosofías huecas de este mundo? Se enfrentan siempre orando, siempre leyendo, y según este versículo, siempre buscando referentes que te sirvan, mentores, maestros, consejeros, hombres de Dios, pastores. Y en toda la iglesia hay hermanos de los buenos, ¿no? Porque cuando usted ve que se para aquí adelante para predicar, usted inmediatamente hace el análisis: hoy día va a estar buena la cosa. O a veces dice: hoy día va a estar más o menos nomás. ¿Ya? Porque uno conoce a su gente, ¿no? Y todos tenemos referentes. Todos tenemos referentes. Y aquí en este caso, el apóstol Pablo está poniendo de referente a un hermano que se llamaba Epafras. Y ese hermano era importante. Él lo destaca. Ustedes han aprendido de este hermano. Ustedes tienen que considerar que este no es cualquier hermano. Este hermano es un consiervo. Hace la misma tarea que hacen los siervos de Dios. Es un fiel ministro. Y qué lindo es cuando hay hombres de Dios que se destacan. Y que uno debiera decir: yo quiero ser como él. Yo mismo me interesé por la palabra de Dios porque en mi iglesia había un hermano, cuando hacía clase a los jóvenes, se paseaba en la Biblia. Y cuando le tocaba a él hacer la clase, todos los jóvenes no íbamos a sentar allá, porque a veces no íbamos para la clase los adultos, porque veíamos que el profesor de los jóvenes era medio joven. Pero cuando él estaba, y él veía el hambre que había en nosotros, y un día me dijo: ¿te gustan las Escrituras? Claro, me encanta ver cómo usted enseña. Me dijo: léela, ámala, escudriñala cada día, y Dios te va a dar sabiduría del cielo. Él todavía está vivo, va a la iglesia de Mariposa actualmente. Y un día me escuchó predicar y me dijo, me llamó después, cuando se despidió de mí, me dijo: hijo, porque como él es ya mayor, me dejaste chiquitito a mí. Pero él fue mi referente. ¿Se entiende? Claro, yo me enamoré tanto de la Biblia que me puse a estudiar y terminé el estudio, y hoy día tengo estudios superiores, soy magíster en teología. He estudiado la Biblia desde los 24 años, más de la mitad de mi vida estudiando la palabra de Dios.
porque no quiero caer en errores, quiero enseñar a las nuevas generaciones de buena manera, de buena forma. Y así como Dios ha levantado tantos hombres de Dios, a quien no le gustaba como predicaba nuestro obispo Carlos San Martín cuando Dios lo usaba y movía todas las conferencias. Y ahí estábamos nosotros, qué lindo Señor, como usa a tu siervo. Me gustaría ser como él. Tal vez no nos falten muchos escalones para llegar, pero esos son referentes que hay que mirar en cada iglesia. Y Dios pone en cada iglesia pastores. ¿Y para qué pone pastores? Para que sean los referentes de la congregación, para que tú respetes a tu pastor, para que tú ames a tu pastor, para que tú de verdad te acerques a él y sepas que siempre, a pesar que puede ser una persona igual que uno, humano en algún sentido, pero no te olvides que los pastores tienen la unción de Dios. Dios le ha puesto la unción cuando han sido mandados al pastorado, por lo tanto tienen una sapiencia y una sabiduría un poquito superior a la de un hermano común y corriente. Por lo tanto, nos está diciendo la palabra del Señor: acércate al nombre de Dios. Cuando tengas problemas, cuando tengas confusiones, cuando tengas dudas. Yo mismo cuando era jovencito y siempre en el colegio, como todos sabían que yo era evangélico, y me hacían preguntas, y algunas preguntas eran difíciles que yo no las sabía contestar. Entonces yo llegaba a la iglesia, yo iba a la iglesia de Lavallán, el pastor se llamaba Bernardino Quijano, y le decía a mi pastor: le voy a hacer una pregunta, y él ya sabía ya las preguntas que le llevaba yo, que no lo dejaban sin poder contestar adecuadamente. Y le hacía la pregunta. Me decía: mira, hijo, ora al Señor y Dios le va a dar la respuesta. Y yo me iba enojado para la casa, porque los amigos me iban a estar molestando en la semana del liceo. Y yo decía: si yo no tengo respuesta para las preguntas difíciles de mis amigos, significa que el Evangelio no es correcto, no es el verdad. Y por lo tanto le pedía: Señor, ayúdame a entender tu palabra y darle respuesta a estos incircuncisos para que no se rían del Evangelio. Entonces hoy día Dios me ha permitido, como les decía, ir a hablar a las universidades y poder testimoniar del amor de Dios. Poder decir que Cristo es real, que Él existe, y que nosotros lo percibimos en la experiencia de la vida de cada creyente, de todos los que vienen y están sentados aquí, más de alguna experiencia han tenido con Dios. Fíjese cómo, volviendo al capítulo 2, el versículo 8, dice que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué sabiduría tenemos que buscar? La sabiduría de Cristo y no la de los hombres, porque la de los hombres nos sacan del camino, la de los hombres nos engañan con una aparente erudición, pero la erudición mayor es Cristo mismo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y en la vida. Si tú andas perdido, si no encuentras el camino, vas a andar siempre perdido. Si no encuentras la verdad, vas a estar siempre en la mentira. Si no encuentras la vida, estarás en la muerte. Por eso es importante encontrarse con Cristo. Y luego dice el versículo que sigue, versículo 9, porque en Él, hablando de Cristo, habita toda, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y además dice el versículo siguiente: vosotros estáis completos en Él. No hay que buscar en otras filosofías, no hay que buscar en otros lados. ¿Quieres estar completo? Tienes que buscar a Cristo, porque Cristo es la respuesta. Cristo es nuestro sacrificio. El libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, dice que Dios ha constituido a Cristo, lo ha hecho sabiduría para todos nosotros. Entonces Cristo mismo es la sabiduría. Por eso dice tropezadero. Es locura para los griegos, tropezadero para los romanos, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo es la respuesta del cielo para nuestras vidas. Y a Cristo tenemos que aprender a conocerlo en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude en esta noche. Con esto quisiera terminar. Me encanta la historia de los hermanos
que uno conoce, porque representan a un Cristo vivo, a un Cristo que se está moviendo en medio de la iglesia. Había un hermano que quedó viudo con 5 hijos. Y cuando ya quedó viudo, vino una crisis económica pasada, se acabó su trabajo porque él trabajaba en la construcción, y pasaron 2 meses y cada vez la economía de mal y peor, hasta que se le fue acabando el alimento y llegó el día que no tenía nada que comer. Los que somos papás sabemos lo que eso significa, porque una vez se puede aguantar 2, 3, 4 días, pero mirar a sus hijos pequeños, uno se conmueve. Era un día sábado, los 5 niños habían llegado a la hora del almuerzo y se acercan a donde el papá como a la 1 y le dice: ¿qué vamos a almorzar, papá? Y él le dice: vuelvan a la 1:30, Dios proveerá. Y revisó todos los cajones, no quedaban ni siquiera unos fideos para darle a sus hijos. Lo único que encontró que le quedaba era un frasco de sal que uno pone en la mesa, que el otro tiesto con sal más grande ya se le había acabado. Entonces, por ahí él había escuchado que la sal con agua, o sea, la salmuera, es el suelo de los pobres. O sea, cuando hay alguien que está muy enfermo y no puede comer, le dicen: denle agua con sal. Eso lo va a mantener por lo menos unos días. Entonces él dijo: si eso mantiene a un enfermo, podrá mantener a mis hijos. Echó agua a hervir y le echó toda la sal que había y lo revolvió. Y cuando llegaron sus hijitos, le puso una taza a cada uno y le sirvió una taza de salmuera. Pidió la bendición y dijo: Señor, dale sustancia a estas tacitas, que mis hijos no sientan hambre. Bueno, Dios, como es bueno, suplió el hambre de los niños y los niños se sintieron satisfechos. Y además que la sal es rica en el sabor, así que los niños se la tomaron porque por lo menos tenía gusto a sal la cosa. El día domingo, en la iglesia donde él iba, hacían todo en la tarde. A las 3 oración, a las 4 predicación y a las 6 hacían el culto. 8:30 hacían una 11 también. Entonces el hermano, como no tenía nada que comer, levantó a sus hijos no muy temprano y les dijo: a las 2 nos vamos a ir caminando, porque vivía a unas 15 cuadras de la iglesia y eso demandaba varios minutos para llegar. Y el hijo le preguntó, el hijo mayor: ¿qué vamos a almorzar hoy día, papá? No te preocupes, a la 1 vengan todos para acá y vamos a almorzar. Como a las 2:30, el papá había salido al patio de atrás de la casa. El hijo grande va a preguntarle: papá, no te he visto hacer nada en la cocina, que vamos a almorzar. Y el papá estaba mirando dónde termina una propiedad y empieza la otra. Hay un muro que separa. Y en Santiago, por lo menos, en esos muros abajo siempre sale pastito verde. Y el niño ve los ojos del papá que estaban puestos en ese pasto verde, y el niño entiende lo que va a hacer el papá y le dice: oye, papá, no me digas que ahora nos vaya a dar pasto. Y el hermano le dice: mira, hijo, ¿has visto alguna vez una vaca flaca? Las vacas comen eso, y son bien gorditas, y dan leche bien rica, y la carne es bien rojita, y qué ricos son los asados de carne de vacuno. Entonces, si eso alimenta a las vacas, tendrá que alimentarlo a usted. Ayúdame a sacar el pasto más verdecito. Y sacó lo que era maleza, la echó al lado, y después tenía así un montón. Dijo: dile que vengan en media hora tu hermano para almorzar. Él entendió que sus hijos no iban a comer pasto si le ponían un plato, porque los niños se iban a dar cuenta. Así que lo echó a cocer a una olla. Y al cocerlo en una olla se deshizo el pasto y quedó un caldo verde y desabrido, porque ahora ya no tenía ni sal para echarle. Vinieron los niños, le sirvió una taza ahora de pasto cocido. Pidió la bendición de nuevo. Los niños, en su inocencia, se comieron eso, a pesar que estaba medio amargoso y todo. Se tomaron ese caldo y se fueron a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, el hermano entró a la oración y era el único que había llegado. No había ninguno más. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está con problemas, ¿qué es lo que hace? Quiere orar. Pero los que no están con problemas no vienen a orar, porque usamos la oración como una ambulancia. Y ahí es donde está el secreto. ¿Cuántos quieren bendición? Hay que orar sin que tengamos problemas, para que cuando tengamos problemas llegue pronto
derramando sus lágrimas por lo que estaba pasando con su hogar, y escucha una voz que le dice: humíllate. Y él sigue orando pensando que un hermano de la congregación que era bien travieso y que seguramente había llegado y le estaba haciendo una broma, y vuelve a escuchar por segunda vez la voz de Dios que le dice: humíllate. Él ahora abre los ojos y mira todo el salón, mira hacia atrás y se da cuenta que está totalmente solo. Y al darse cuenta que está solo dentro del salón, entiende que es Dios el que le está hablando. Le vuelve a dar Dios por tercera vez y le dice: humíllate. Y él ahora habla con Dios y le dice: Señor, ¿qué más humillación quieres que haga? Ayer tomamos agua con sal con mis hijos. Hoy día hemos tomado pasto cocido. No sé qué otra humillación más grande puede haber para un hombre. Por ahí él había escuchado a muchos predicadores que enseñan que una manera de humillarse es tirarse de guatita. Y se tiró de guatita delante del altar. Y mientras estaba ahí llorando, humillado, escuchó la voz de Cristo, que dijo: las aves del cielo no siembran ni cierran, y yo las alimento a todas. Por cuanto te has humillado, nunca más faltará el pan en tu casa. Y Dios consoló ese corazón esa tarde en la reunión de oración. Terminó la reunión de oración, fue a la predicación. Por ahí algunos hermanos le invitaron a comer a los niños a las 11, porque siempre hay hermanos generosos. El culto estuvo hermoso esa noche, y como a las 10:30 terminó la reunión. A las 11 iban de regreso a la casa, y cuando ya era cerca de las 12 de la noche, estaban caminando las 15 cuadras